Hola, hola, buenas noches. Vamos a esperar que se empiecen a conectar. Estoy feliz de tenerlos y tenerlas acá nuevamente en nuestra cita mensual con Ceres. Ya saben que este es un espacio donde nos sentamos a hablar de temas que normalmente no tocamos tan a menudo, y el tema de hoy, les puedo decir que vamos a poner sobre la mesa uno de los temas más complejos en la sexualidad femenina: la autoexploración. ¿Y por qué es uno de los temas más difíciles? Porque yo creo que desde chiquitas recibimos la educación de que ahí no nos tocamos, que realmente no tenemos derecho a explorar nuestra sexualidad como lo hacen, por ejemplo, los hombres. Y recuerdo demasiado que este fue mi primer webinar en diciembre, o sea, casi un año. Era como un 20 de diciembre, imagínense esto, pues mi primer webinar. Yo estaba súper nerviosa, lo hice por Zoom. Yo dije, no se va a conectar nadie, pues porque es que un 20 de diciembre, ¿quién se va a conectar, por Dios? Y se conectaron como 200 mujeres, y a partir de ese momento yo creo que fue mi webinar preferido, sobre todo porque es un tema difícil de tocar. Entonces, bienvenidas y bienvenidos. Sé que también se conectan algunos hombres y eso me encanta porque sé que quieren aprender de sexualidad femenina. Este es un canal para aprender sobre sexualidad femenina, y saben que mi contenido está 100% enfocado en la mujer, pero todos los hombres que quieran aprender sobre esto, más que bienvenidos. Ahí se están conectando varias personas, bienvenidos pues a todos. Vamos a empezar entonces. Este es un tema que a mí me encanta y pues hice muy bien la tarea y preparé demasiado bien la información. Quédense hasta el final. Entonces les voy a mostrar, les voy a decir cómo va a ser el cronograma pues como de esta noche. Vamos a empezar con nuestras historias personales, lo que ha hecho que hoy vivamos la sexualidad como la vivimos y cómo empezar a cambiar esas creencias limitantes. Vamos a hablar de los maestros en la sexualidad. Ya ustedes creo que deben de saber cuáles son, pero como sé que hay muchas personas que se están uniendo nuevas, entonces vamos a retomar un poquito el concepto. Después vamos a hablar un poco del cuerpo, cómo funciona nuestro cuerpo, cómo entender cuáles son esas zonas erógenas donde tenemos que poner la mayor cantidad de estímulos para poder alcanzar el orgasmo más fácil. Siguiente, vamos a hablar del orgasmo, cómo es ese proceso de excitación. Les voy a enseñar en qué parte del cuerpo sucede el orgasmo y cómo aprender a gestionarlo de la mejor manera. Y por último nos vamos a la práctica. Ustedes saben que a mí en Ceres me encanta llevar la teoría a la práctica, y obviamente tengo mis herramientas de trabajo. O sea, hoy me traje esta que es grande y les puedo mostrar súper bien. Entonces en la parte final de este webinar vamos a mirar cómo empezar a explorarnos, porque sé que una de las preguntas más comunes es: Manu, yo nunca lo he hecho, no tengo ni idea por dónde empezar, me siento muy extraña, a veces siento que estoy haciendo algo malo. Entonces vamos a dejar para el final la práctica, por eso les digo que se queden hasta el final. Creo que vamos a estar como unos 45 minutos dependiendo de sus preguntas y bueno, pues que vayamos interactuando, pero más o menos vamos a estar como unos 45 minutos. Y prepárense porque yo las bombas que les voy a tirar hoy, o sea, es que el mes de octubre viene demasiado cargado de cursos que son wow. Nuevamente bienvenidas y bienvenidos a todos. Yo creo que estamos listos para empezar. Vamos a arrancar al principio, y es entender de dónde vienen todas esas creencias que nos limitan y que de alguna manera no nos permiten vivir la sexualidad como deberíamos. Y ahí vamos a empezar como desde nuestros padres o quienes fueron nuestros cuidadores principales, porque no necesariamente fue padre y madre, sino que pudo haber sido un tío, el abuelo o bueno, la persona que haya tenido ese rol en tu casa. Y ahí realmente es entender cómo vivían la sexualidad estas personas, de quienes aprendimos lo primero que conocemos en sexualidad, si hablaban de sexualidad, si era un tema vetado en la casa, si en la casa de sexo no se hablaba porque eso era un pecado, si lo que hacían era siempre demasiado callados, cómo se demostraban esa sexualidad entre ellos, ese erotismo, cómo era la dinámica de la pareja. Ahí es donde empezamos a tener un montón de conductas en nuestra cabeza donde asociamos lo que es bueno y lo que no en la sexualidad. Después, cuando empezamos a crecer, llega el colegio y ahí vienen nuestros profesores, maestros, que de alguna manera también se han encargado de pues mostrarnos un camino. Y cuando hablamos de una sociedad que es supremamente conservadora, que también es muy católica y está muy llevada por la religión, entendemos que en la gran mayoría de colegios pues la religión era lo que mostraba el camino. Y yo les puedo decir que desde mi historia personal, pues mi mamá toda la vida fue una mujer supremamente abierta con la sexualidad. Creo que a ella le debo haber tomado decisiones con sabiduría, porque desde muy chiquita me enseñó realmente cómo eran las partes del cuerpo, qué era tener una sexualidad activa, y la verdad es que le agradezco hasta el día de hoy. Pero cuando llego al colegio recibo una información demasiado castrante. O sea, recuerdo que cuando estaba como en sexto, séptimo, me hicieron firmar un carnet de castidad. Si hay alguna por acá que haya estudiado en colegio de monjas, díganme si también les tocó firmar ese carnet de castidad, porque eso yo todavía no entiendo
¿En qué momento la sexualidad para este tipo de educación se convirtió en un pecado? Decía que si yo tenía sexo antes del matrimonio, entonces iba a ser víctima de manipulación. Básicamente firmé el contrato para no disfrutar mi sexualidad. Y a raíz de eso, yo empecé a ver también la masturbación como un pecado. Cuando hablamos de la autoexploración o la masturbación, en la Edad Media, la Iglesia Católica, cuando una mujer se estaba masturbando y la descubrían y lo podían pues como comprobar de alguna manera, esto se consideraba como peor que el adulterio, o sea, era un pecado peor que el adulterio y lo castigaban cortándole las manos a las mujeres. ¿Ustedes pueden creer eso? Dios mío, es que no por nada de verdad tenemos tantas taras mentales. La religión se ha encargado también de mostrarnos pues que explorar nuestro cuerpo está mal, que conocer qué es lo que pasa en nuestro cuerpo está mal, y de ahí vienen un montón de creencias que se vuelven como parte de una condición de nuestra conducta actual. Entonces yo recibo muchas mujeres en mi estudio donde a los 28 años, 30 años, 40, 50, 60 años nunca se han tocado. Y hay que entender algo, y es que si yo no conozco mi cuerpo, pues no, ¿cómo voy a pretender que mi pareja sí lo haga? Ahí ya tenemos el primer error. Y por eso les digo que es tan importante empezar como a reconfigurar la manera en la que pensamos sobre la sexualidad, porque dependiendo de esto es que vamos a empezar a vivirla de una manera diferente. Entonces, empieza a pensar quiénes fueron esas personas o qué fue lo que te enseñó a vivir la sexualidad como la vives hoy, porque también está la sociedad. Después de que llegamos al colegio ya establecemos ciertos parámetros y demás, pero después llega la sociedad, y en una sociedad tan machista donde el hombre ha tenido carta libre para explorar su sexualidad desde que es muy bebé, literal los niños desde meses se empiezan a tocar, sienten rico y los niños pues se lo celebran súper bien, pero cuando la niña lo hace, lo primero que le dicen es que las niñas no se tocan, que una niña buena no hace eso, que no debería de estar haciendo eso en X o en Y lugar. Y la verdad es que eso nos ha castrado enormemente la posibilidad de conocer nuestro cuerpo. Cuando llegamos a compartir esa sexualidad con alguien más, el problema es que no tenemos ni idea, estamos inventando. ¿Y saben qué es lo peor? Que también esta misma sociedad nos ha enseñado a poner en manos de nuestra pareja toda la responsabilidad y el control. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos por ahí tratando de adivinar qué es lo que nos gusta, no tenemos orgasmos, nuestros encuentros sexuales no son chéveres, no los disfrutamos y creemos que es responsabilidad de la otra persona conocer qué es lo que necesitamos, pues nosotras mismas. Entonces ahí nos vamos a ir con los maestros en la sexualidad. Vamos a ver si se acuerdan cuáles son. Si ustedes siguen a Ceres, yo creo que estos maestros ya los deben de tener muy claros, porque de verdad yo se los repito demasiado. Empecemos con el maestro de los hombres. ¿Cuál creen que ha sido el maestro de los hombres? Vamos a ver mientras me van respondiendo. Saludos desde Panamá. Súper estos temas, bueno, me alegra mucho. No se pausó, yo les estaba preguntando cuál es el maestro de los hombres. Moni, sí, es el porno, es la pornografía. El maestro que le ha enseñado al hombre lo que sabe hoy de sexualidad es la pornografía. ¿Y qué pasa en la pornografía? Que es una mentira. Es una mentira porque si en el segundo uno a esa mujer la están penetrando y esa mujer está gritando como si le estuvieran arrancando el alma de placer, amigas, ustedes y yo sabemos que ella está fingiendo, ¿cierto? Porque es que pueden pasar 40 minutos solo con penetración y no lo logramos. Y nos cuestionamos toda la vida por qué no llegamos al orgasmo por la penetración, si en la pornografía lo que vemos es mujeres gritando de placer al ser penetradas. No significa que no lo disfrutemos, lo que significa es que estamos desaprovechando un montón de terminaciones nerviosas en otras partes externas y zonas erógenas muy fuertes de la vulva, enfocándonos en un estímulo que está diseñado para el hombre. Entonces, este maestro también les ha enseñado a ellos pues que tienen que ser súper hombres, porque el hombre en la sexualidad tiene que conocer perfecto su cuerpo y el de su pareja. Si no conoce el cuerpo de su pareja y no le proporciona placer, entonces no es un buen hombre. Si a eso le sumamos que tiene que tener una erección durante todo el encuentro sexual, porque en la pornografía los encuentros son como de horas y pues perfecta la erección al 100%, entonces una pérdida de erección, eso no debería de pasar. Adicional, tienen que controlar su eyaculación. Y bueno, o sea, la presión que tiene el hombre de hacernos llegar al orgasmo y de proporcionarnos placer, de verdad, es una presión demasiado fuerte. Tan fuerte, pues igual a como la vivimos nosotras, pero en diferentes medidas, porque en cuanto al hombre, realmente está muy ligado su autoestima sexual con su desempeño sexual. Entonces, cuando el hombre no tiene un buen desempeño sexual, pues realmente esto afecta mucho su ego sexual, su autoestima sexual.
De ahí es donde yo siempre les digo que al finalizar los encuentros sexuales es importante siempre exaltar las cosas que nos gustan, porque esto fortalece demasiado la intimidad y la autoestima sexual de nuestra pareja. Por el otro lado nos vamos al maestro de las mujeres. Ay, Dios mío, este maestro nos ha acompañado, y les digo que a mí me acompañó creo que hasta los últimos 3 años de mi vida sexual, y es el miedo. Crecimos con miedo a todo, con miedo a intentar cosas nuevas, con miedo a quedar en embarazo, con miedo a contraer enfermedades de transmisión sexual, con miedo a ser juzgadas. Creo que este es el que a mí más duro me ha dado, porque bueno, el miedo a caer en embarazo, pues puedes tener un método anticonceptivo que de alguna manera te permita controlarlo, lo mismo las enfermedades de transmisión sexual, pero el miedo a ser juzgada por disfrutar mi sexualidad, esa es la parte que a mí más duro me ha dado, sobre todo porque yo les contaba que uno de los retos más grandes que yo he tenido en Ceres es ir en contra del qué dirán, y hablar de sexo no es fácil. Cuando tomé esta decisión yo decía, Dios mío, se me van a venir muchas cosas encima, pero ahí yo ya había empezado un camino de autoconocimiento y autoexploración hermoso, y en el día en el que yo decidí tomar el control de mi sexualidad sin importar lo que pensaran las demás personas, ese día mi sexualidad dio un giro impresionante. Tanto que empecé a disfrutarlo, que empecé a tener deseo sexual, que empecé a tener cada vez más orgasmos, que empecé a darle prioridad a ese autoconocimiento y esa autoexploración. Entonces, ya sabemos que hemos tenido unos terribles maestros. Lo importante es que te hagas la pregunta hoy: ¿qué pasaría si yo empiezo a pensar de una manera diferente? Porque cuando yo cambio la manera en la que veo las cosas van a cambiar. Entonces, si yo toda la vida he pensado que la masturbación es un pecado, ¿qué tal si empiezo a mirarlo desde otro punto de vista y entiendo que de mi sexualidad en privado va a depender mi sexualidad compartida? Que si yo no conozco mi cuerpo, no tengo por qué exigirle a mi pareja que sí lo haga, y que adicional, si quiero disfrutar mi sexualidad, pues primero tengo que empezar por mí. Cuando empezamos a cambiar esa manera de pensar, les prometo que todo empieza a tomar y a cobrar como mucho sentido. Es empezar a reconfigurar todas esas creencias que han determinado las conductas que tenemos hoy y cambiarlas por algunas que sí construyan. Entonces, cuando vayas a empezar en tu proceso de exploración, que lo vamos a dejar para el final y les voy a contar cómo es mi ritual y cómo yo lo he vivido, pues lo primero es entender que van a llegar pensamientos que no te van a construir en ese momento, pensamientos que de pronto estoy cometiendo un pecado. Les voy a contar mi primera experiencia con la masturbación. Yo empecé mi vida sexual como a los 18, 19 años, y para ese momento yo nunca me había tocado, nunca, no entendía qué era lo que me funcionaba, nada. Yo simplemente fui a un encuentro sexual más o menos bien preparada por mi mamá para no sentir dolor, pero nunca fui preparada para disfrutar. Fui preparada más como para sufrir, para tener dolor, porque no tenía ni idea cómo funcionaba mi cuerpo. Cuando empiezo a tener estas experiencias sexuales y yo no sentía lo que todo el mundo decía que uno debía de sentir, porque si adicional le sumas que todas las personas alrededor te dicen que los orgasmos son una cosa maravillosa y que los vas a sentir desde la primera vez, y yo ya llevaba como 1 año y no sentía absolutamente nada. De hecho, en muchas ocasiones incluso hasta podía sentir dolor y no entendía qué era lo que pasaba. Empecé a investigar y empecé a buscar información y a leer, y siempre les he dicho que yo he sido una mujer muy autodidacta con la sexualidad. Cuando empecé con Ceres necesitaba tener el aval de la academia, pero yo ya sabía muchísimo más de lo que sabía la mujer promedio, y empecé a entender un poco más sobre la masturbación, porque mi novio lo hacía de una manera muy natural, y en algún momento me pregunté yo por qué nunca lo he hecho. Cuando empiezo a explorar mi cuerpo y termino de hacerlo, la primera vez no sentí absolutamente nada, pero mi pensamiento número 1 era: ¿yo por qué estoy haciendo esto? O sea, siento que estoy como cometiendo un pecado. Y me acuerdo que en ese primer webinar yo les dije que les iba a confesar algo que casi nadie sabía, pues que yo no me había atrevido como a expresarlo, porque yo decía, ¿será que soy yo la única? Pues qué pena contar como este tipo de cosas. Pero cuando lo dije y muchas mujeres me levantaron la mano diciéndome, yo también lo pensé, dije, lo voy a seguir contando, porque si de alguna manera mi camino les abre a ustedes las puertas para empezar a vivir la sexualidad mejor, yo lo voy a seguir haciendo. Entonces les voy a contar algo y ustedes me van a decir si les pasó lo mismo, para no sentirme sola, para sentirme un poquito acompañada hoy. Recuerdo que cuando empecé a disfrutarlo, porque me demoré mucho, ahora no pretendas que llevas
no sé, 10 años de vida sexual y nunca has explorado tu cuerpo, no pretendas que la primera vez que vas a empezar a hacerlo, vas a empezar a disfrutarlo, porque pues te tomó mucho tiempo llegar hasta allá. Lo mismo cuando tenemos relaciones sexuales con una pareja, no lo disfrutamos a la primera, lo disfrutamos después de mucho tiempo, al entender qué es lo que más nos funciona, entonces vas a tomarlo con calma. Yo me demoré mucho tiempo hasta entender qué era lo que me funcionaba. Cuando por fin lo encontré y logré mi primer orgasmo, cuando terminé me sentía muy bien con toda esa energía sexual en el cuerpo, pero inmediatamente llegaron esos pensamientos a mi mente y yo solo pensaba que Dios me estaba viendo. Yo decía, Dios mío, ¿yo por qué estoy haciendo esto? Esto es un pecado, yo no debería estar tocándome de esta manera, yo tengo pareja, ¿por qué lo estoy haciendo? No solamente eso, también pensaba en todos mis seres queridos que habían muerto y yo sentía que me estaban viendo desde el cielo. O sea, para algunas personas esto puede ser rarísimo, pero yo les prometo que más de una mujer se siente identificada conmigo. Y les prometo que cuando empezamos a entender que nada de estos pensamientos que se han encargado de vetar demasiado la manera en la que vivimos la sexualidad hacen parte de lo que realmente es, porque la sexualidad es sinónimo de disfrute, la sexualidad es sinónimo de gozo, es de placer, está hecha ahí para que disfrutemos. Ahí me están diciendo muchas mujeres que también les ha pasado, se ríen porque es que creo que casi nunca ponemos estos temas sobre la mesa. Nosotros hablamos de los encuentros sexuales de vez en cuando que tenemos, pero cuando hablamos de las veces que nos masturbamos, jamás. Y sé que una vez yo empiezo a cambiar esos pensamientos que no me construían por unos donde me sentía merecedora de ese placer, absolutamente todo cambió en mi vida, todo. Porque también empecé a pensar desde la religión. Entonces yo hice clic cuando entendí que pues cuando yo creo en Dios y cuando Dios creó el cuerpo del hombre y de la mujer, lo creó a su imagen y semejanza, y en el cuerpo de la mujer hay un órgano que se llama clítoris, que ya vamos a ir a la anatomía femenina, y este órgano, además de tener 8000 terminaciones nerviosas, está diseñado única y exclusivamente para recibir placer. Yo entendí que el pecado sería no tocarlo. El pecado sería no darle pues el uso para lo que está en nuestro cuerpo, ¿no creen? Una vez yo hice este cambio, inmediatamente empecé a disfrutar conocerme, empecé a disfrutar tocarme, empecé a entender que todo esto que yo hacía en privado, pues ahora lo iba a replicar con mi pareja, iba a tener encuentros muchísimo mejores, encuentros que fueran más expansivos, donde disfrutara más, donde realmente me conectara mucho más con ese placer. Entonces veo que es que yo me pierdo porque empiezo a hablarles y a hablarles, pero realmente pues veo sus comentarios y veo que hay muchas mujeres como identificadas con el tema. A partir de ese momento, escriban en un cuaderno todas esas creencias que las han limitado hasta el día de hoy, todas las cosas que ustedes piensan cuando quieren tener un momento con ustedes mismas que les impiden disfrutar de ese momento, y empiecen a cambiarlas por algo que sí las construya. Los pensamientos siempre van a llegar en nuestros encuentros sexuales, siempre. O sea, es imposible que no estemos pensando en ese momento, pero yo convertí la sexualidad en mi meditación activa y es el momento donde yo pongo mi mente en blanco. Ahora, cuando mi mente se va del lugar, lo que hago es hacerlo consciente. Ahorita les voy a enseñar algunos tips para que puedan recuperar y anclarse en el presente, y después de eso, pues seguir disfrutando. Entonces vamos a empezar un poquito con el cuerpo. Porque es importante entender cómo funciona nuestro cuerpo, porque muchas veces pretendemos llegar al objetivo por el camino equivocado. Entonces nos hemos pasado toda la vida tratando de replicar lo que vemos en el porno, tanto hombres como mujeres, y recibo comentarios de miles de mujeres donde me dicen que nunca han tenido un orgasmo, que su pareja no hace sino decirles que por qué por la penetración no llegan, que qué tienen que hacer para sentir más. Entonces aquí vamos a empezar con algo importante, y es entendiendo que las zonas erógenas son zonas en nuestro cuerpo que tienen muchísimas terminaciones nerviosas, que al ser estimuladas de una manera asertiva generan reacciones en nuestro cuerpo que nos ayudan a crecer en ese proceso de excitación. Digamos que la zona genital de la mujer es una zona erógena por naturaleza, y es una zona que tiene 7 zonas erógenas. Entonces, cuando nos enfocamos en una sola, pues nos estamos perdiendo del resto. Yo creo que aquí están viendo súper bien, pues como mi herramienta es pesada, entonces por eso la tengo que tener acá como un poquito puesta. Vamos a empezar entonces hablando de las 7 zonas erógenas, y tomen nota porque a partir de ese momento vamos a entender que cada vez que queramos explorar nuestro cuerpo, pues vamos a empezar a explorarlo en su totalidad. Primero vamos a hablar de nuestra vulva y la parte externa, y después vamos a hablar del órgano sexual más extenso y del órgano sexual más importante, porque todo viene en conjunto. No es como que yo pueda sentir demasiado sin tener mi mente conectada con mi cuerpo, eso no va a pasar. Entonces, la primera zona erógena de nuestra vulva en la parte externa son los labios mayores, que son todos estos.
toda esta parte tiene demasiadas terminaciones nerviosas, entonces nos vamos a enfocar no solamente en los puntos donde sabemos que ya sentimos placer, sino que vamos a ir un poquito más allá. Después, la segunda, tenemos los labios internos, que serían estos, los labios menores. Después tendríamos el clítoris. Después lo que vamos a tener es como la salida de la uretra. Acá es muy difícil pues mostrárselas, pero a través de la salida de la uretra es donde logramos el squirt. Y es una zona que bien estimulada puede tener también demasiado placer. Después nos vamos con el introito o la entrada de la vagina, que tiene terminaciones nerviosas alrededor, pero también es importante que sepan que una vez pasamos los primeros 4 o 5 centímetros, la vagina pierde por completo toda su sensibilidad. Es por eso que cuando tenemos la copa menstrual o cuando tenemos un tampón lo olvidamos, y ese es el riesgo que tenemos cuando los usamos. Entonces, realmente pues el largo del pene no es tan importante, porque con los primeros 5 centímetros podrías sentir muchísimo placer. Después tenemos el perineo, que sería como este pedazo que tenemos aquí, entre el ano, sería este pedacito entre el ano y la entrada de la vagina. Y por último tenemos el ano, que también tiene muchas terminaciones nerviosas. Sé que el ano es un punto polémico y después lo hablaremos en algún otro webinar sobre sexo anal y les contaré cuáles son las cosas que tenemos que hacer. Pero ¿qué es lo más importante? Entender que si tenemos 7 zonas erógenas y nos enfocamos, por ejemplo, en una sola, que sería la penetración, nos estamos perdiendo del resto. Y vamos a hacerle un poquito de zoom al clítoris, porque el clítoris es nuestro órgano máximo de placer. El clítoris tiene 8000 terminaciones nerviosas. El glande en la cabeza del pene tiene solo 4000, o sea, nosotros tenemos el doble. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo lo estimulo de una buena manera, pues voy a alcanzar el orgasmo mucho más fácil. Es por esto que muchas mujeres en ciertas posiciones logran llegar al orgasmo más fácil, y es porque por lo general tienen un roce de todas esas zonas erógenas desde la parte externa. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, arriba, lo que estamos haciendo es rozar por completo todas estas zonas erógenas. El clítoris realmente bien estimulado nos puede generar muchísimo placer. Ahorita les voy a enseñar cómo vamos a empezar a estimularlo, porque también es entender que hay que ir de menos a más, todas las reglas de oro que yo siempre les he enseñado, ¿cierto? Antes de esto, entender que finalmente zonas erógenas vamos a tener en todo el cuerpo. El órgano sexual más extenso es la piel. Aquí me están pidiendo que repita. ¿Quieren que repita los 7? Confírmenme si quieren que repita, por favor, las 7 zonas erógenas externas de la vulva. Esto yo creo que hombres y mujeres deberíamos de tomar nota, porque la verdad se nos olvida. Entonces, las zonas erógenas de la mujer son 7. Cuando tenemos clara estas 7 zonas erógenas, nos vamos a dar cuenta que podemos estimular todas sin excepción para lograr tener un proceso de excitación mucho más rápido. Entonces empezamos con los labios mayores, estos son los labios menores, aquí tenemos el clítoris, tenemos la uretra, pues o como la entrada de la uretra, después tenemos el introito, que es la entrada vaginal, y finalmente tenemos el perineo, que es esta parte que está entre la entrada de la vagina y el ano, y por último el ano, que también tiene muchas terminaciones nerviosas. Listo, ahí lo repetí. Igual yo creo que lo voy a dejar guardado y lo pueden volver a ver las veces que sea necesario. Entonces, tengo claras las zonas erógenas que tiene mi vulva. Vamos a enfocarnos en toda su extensión, no me voy a enfocar únicamente en el clítoris, ni me voy a enfocar únicamente en la entrada de la vagina. Lo que les propongo también es que empiecen a redescubrir todo su cuerpo, o sea, que entiendan que el órgano sexual más extenso es la piel, y que en muchas partes de nuestro cuerpo podemos llegar a sentir placer si lo tocamos de una buena manera. Acuérdense que ese proceso de excitación que se da como una meseta arranca con un iniciador. Ese iniciador tiene algo que es un deseo sexual, que de alguna manera puede tener un estímulo positivo o un estímulo que puede ser negativo. Ya sabemos que los estímulos, yo digo ya sabemos porque les he contado esto miles de veces, pero como yo sé que hay personas nuevas, vuelvo y lo repito. Los estímulos, cuando son asertivos, pues funcionan como un acelerador. Por el contrario, los estímulos cuando son negativos funcionan como un freno. Entonces, en vez de ir en pro de mi proceso de excitación, voy en contra. Tengo que tener muy claro desde todo lo que siento qué funciona como un acelerador y qué funciona como un inhibidor del placer. Pero puntualmente en el estímulo, pues, de nuestra vulva y de las zonas erógenas, es entender que tenemos que ir de menos a más. A ver, mujeres, confirmen si alguna vez les ha pasado esto. Van a tener un encuentro sexual con su pareja, todo perfecto, y resulta que su pareja va y les toca el clítoris cuando ustedes todavía no están preparadas, y de pronto hace un estímulo que es demasiado fuerte, y esto en vez de ser placentero es doloroso, es incómodo. La verdad es que es como mejor ni lo hagas.
También hay que entender que no hay nada más difícil que estimular la zona genital de nuestra pareja, porque nadie conoce nuestro cuerpo como nosotras mismas. De ahí la importancia de gestionar nuestro propio placer. Nadie se va a tocar como nos tocamos nosotras mismas, eso se los aseguro. Entonces, vamos a ir de menos a más, vamos a empezar con estímulos demasiado suaves, estímulos que sean alrededor, o sea, nos vamos a ir de lo macro a lo micro y vamos a dejar el clítoris para el final. Pero cuando lo tocamos de una buena manera, esto funciona como un acelerador y por eso es importante conocer muy bien pues como la anatomía. Vamos a pasar a un tema que me encanta, que es el orgasmo femenino. Bueno, el orgasmo en general, porque aplica tanto para hombres como para mujeres, pero sabemos que hoy estamos en un webinar de autoexploración y orgasmo femenino. Sin relajación no hay excitación, es lo primero que tenemos que entender, y les voy a repetir esta frase, porque yo no puedo pretender llegar al orgasmo si estoy pensando en lo que dejé pendiente en la oficina, en la pelea que dejé sin solucionar con mis papás, en que los hijos están corriendo por toda la casa, en que te están tocando la puerta y tienes que abrirla. Sin relajación no hay excitación, porque realmente la excitación se da en el sistema nervioso parasimpático, y para que funcione yo tengo que estar en un estado total de relajación. Por eso, cuando vayamos al último punto de este webinar, que les voy a decir cómo lo vamos a llevar a la práctica y cómo lo vamos a hacer realidad, yo siempre tengo un paso previo a mi autoexploración, y es que me tengo que relajar, me tengo que quitar todo lo que traigo del día, mis preocupaciones, tengo que empezar en un estado como de meditación realmente, y por eso yo les digo que para mí la meditación más wow que existe es la sexualidad, o sea, es mi meditación activa, es el momento donde yo pierdo la noción del tiempo. Independientemente que lleguen pensamientos, los hacemos conscientes y vamos con los 2 tips para conectarnos con las sensaciones en ese momento. La primera es la respiración. Estos 2 son secretos del tantra y son secretos que cuando aprendemos realmente a trabajarlos van a funcionar muy bien a nuestro favor. Entonces, lo primero es respirar. Cuando aprendemos a respirar también nos dejamos rendir al placer. Entonces, si siento que mi mente se está yendo a otro lado, respiro por la nariz, exhalo por la boca, lo hago de una manera repetida y esto me va a permitir anclarme al presente. Y lo hago tantas veces como sea necesario, porque realmente la meditación es algo que se practica y que si yo tengo miles de pensamientos todo el día en mi cabeza, pues no puedo pretender llegar a la sexualidad y desconectarme si no estoy realmente enfocada en mi respiración. Hay muchos ejercicios de respiración. En Spotify pueden encontrar miles. Simplemente ponen ejercicios de respiración y ahí van a encontrar las diferentes formas de aprender a respirar. El segundo tip del Tantra, que creo que puede ser uno de mis preferidos, son los sonidos. Los sonidos nos conectan demasiado. Vamos a ver también si esto me ha pasado solamente a mí. Estamos teniendo un encuentro sexual con nuestra pareja, todo bien, y de un momento a otro mi mente se fue a volar y estoy pensando en todo lo que dejé pendiente del trabajo. Mejor dicho, estoy en otro lado, no estoy viviendo el momento presente. Y de un momento a otro mi pareja hace un sonido, sale un sonido gutural, sale un gemido, no sé, me habla de alguna manera específica y es como que inmediatamente yo estoy anclada ahí al momento presente. Los sonidos conectan y muchas veces nos cohibimos, se los digo porque yo también me cohibí durante muchos años de expresar cómo me estaba sintiendo en los encuentros sexuales. Entonces, mejor dicho, expresen, giman, lloren, griten, canten, digan, hablen, no se queden con lo que están sintiendo, eso conecta demasiado. Conecta tanto que ahí el reto, si nuestra pareja es hombre, pues es controlar la eyaculación. O sea, ya ahí el problema es como, tú por favor bájale a los sonidos porque yo ya no puedo hacer nada aquí, o sea, ya estoy contando ovejas. Y es porque finalmente, de verdad, los sonidos nos anclan al presente. Entonces, si tenemos claro que el proceso de excitación depende de nuestra relajación, lo que tenemos que hacer cuando vamos a tener un encuentro con nosotras mismas es relajarnos antes de... y entender que si llegan pensamientos intrusivos, pues los voy a cambiar, porque ojalá los pensamientos los pudiéramos borrar, ya sabemos que esto es imposible, pero lo que sí podemos es cambiarlos, o sea, lo que podemos hacer es reemplazarlos por algunos que sí me construyan. Entonces, si estoy en un momento de relajación y vienen pensamientos que no me construyen, reemplazarlos por algunos que sí. Vamos a entender cómo funciona ese proceso de excitación. Entonces arranca con un deseo, un iniciador que sería el deseo sexual, que tiene 2 caminos, aceleradores e inhibidores. Cuando el camino va con los aceleradores, el proceso de excitación empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, y cuando llego al punto máximo de excitación es donde tengo esa liberación de toda la tensión sexual y es lo que conocemos como orgasmo, que realmente dura pocos segundos y que empieza aquí. O sea, el orgasmo es un orgasmo que se da en el cerebro, que después se manifiesta en todo nuestro cuerpo, donde tenemos contracciones involuntarias, se contraen absolutamente todos los músculos y lo que hacemos es tener contracciones incluso en nuestra vagina de manera involuntaria.
Yo ya les he enseñado varios tips de hacerlo de manera voluntaria para que esto suceda de una forma más fácil. Después les repito nuevamente la información, creo que se los dejé en un reel hace poquito con el beso de Singapur, pero realmente es entender pues que si lo que tengo que hacer es tensionar, o sea, es como que genero toda esa tensión sexual, cuando llega ese momento de liberación lo que va a suceder es una relajación total en mi cuerpo. Ahí el tema es dejarse ir, porque muchas veces estamos muy excitadas, pero pasa que llegamos a una meseta, y esta sería la meseta del orgasmo, donde muchas mujeres llegan a un punto máximo pero no logran tener esa resolución. En ese momento lo que tendrías que hacer es conectarte demasiado con el momento presente, respirar, empezar a respirar y a hacer tus ejercicios de respiración y conectarte incluso si estás contigo misma con los sonidos. Siempre pregúntense qué es lo peor que puede pasar si están con ustedes mismas, nadie las está viendo. O sea, ¿qué puede pasar si en un encuentro con ustedes mismas gimen, gritan, lloran, se hablan a ustedes mismas? Pues nada, porque están ahí y están con su mejor compañía. O sea, la mejor compañía de todos es cada uno. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Nada. Dedíquense a sentir, a fluir, a soltar. Cuando empezamos a soltar en la sexualidad, todo empieza a fluir de una manera maravillosa. Entonces, el órgano sexual más extenso es la piel, el órgano sexual más importante es el cerebro. Todo empieza por acá. Si yo primero no empiezo estimulando mi cerebro, va a ser muy difícil que tenga un buen encuentro conmigo misma. Entonces nos vamos a ir a la práctica. A ver, que no he podido ni siquiera leer sus comentarios. Es que yo me voy yendo con la hablada. Ustedes saben que a mí me gusta mucho hablar. Bueno, Brigitte me está preguntando si de pronto tiene una sensación de que se va a orinar, y esto es algo que nos ha pasado a muchas. Lo que pasa es que nuestra mente en ese momento, ¿qué piensa? Dios mío, me voy a orinar, entonces lo que hago es contraer y realmente tensionar todo el cuerpo, y cuando tensiono no permito fluir con esa sensación. Lo que viene después de la sensación de ganas de orinar es el squirt, y el squirt no es más pues que la estimulación muy explícita de la esponja uretral. La esponja uretral se puede estimular al interior de la vagina haciendo este movimiento, y les digo, niñas, creo que en estos días les pongo algún comentario que me han dejado, porque yo les he enseñado esta técnica incluso para que lo hagan ustedes solas en sus casas. No necesitan a nadie para empezar a disfrutar de su sexualidad, pueden hacerlo ustedes mismas. Y de hecho en los últimos Tupper Sex en los que he estado, donde la gran mayoría han estado solteras, yo les digo, Dios mío, aprovechen la soltería, porque es algo que en algún momento se va a ir. Entonces aprovechen y descubran su cuerpo. Uno introduce el dedo, esta es mi vagina, cuando yo introduzco el dedo en esta parte de la vagina, que sería como la parte que está contra la pelvis, lo que voy a hacer es este movimiento de ven aquí, y cuando sienten que llegan a un punto que es como rugoso, esa es la esponja uretral. Cuando la esponja se empieza a ensanchar y se empieza a hinchar, lo que vamos a sentir es esta sensación de ganas de orinar. Por eso mi recomendación siempre es, antes de cualquier encuentro sexual, orinen. Siempre antes de tener un encuentro sexual hay que orinar, y siempre después del encuentro sexual también hay que orinar. ¿Pero por qué lo hacemos antes? Porque cuando tenemos esa sensación, nuestra mente ya no nos va a jugar una mala pasada, porque ya no va a salir orina. Si acabas de orinar, realmente lo que viene es el squirt, y ahí es donde vamos a sentir toda esa liberación. Squirt es sinónimo de soltar, lo mismo que el orgasmo es sinónimo de soltar. Si yo estoy tensionada, eso no va a pasar. ¿Estamos listas para la práctica? ¿Qué dicen? En estos días me dio una curiosidad impresionante de saber cuántos Tupper Sex había dado. Y ayer di el Tupper Sex que les regalé, pues que rifé hace poquito, y me dio por meterme a buscar cuántos había dado. Y el de ayer fue mi Tupper Sex número 114. Multipliquen eso por un promedio de 10 mujeres aproximadamente. O sea, yo todavía como que a veces me cuesta creer que tantas mujeres estén recibiendo esta información, porque sé que son temas difíciles, sé que estos temas no los ponemos sobre la mesa, que a veces nos cuesta demasiado hablarlos, expresarlos, pero ya ustedes saben que yo estoy aquí para eso. Entonces, bueno, además que este es un tema que a mí me fascina. Vamos a empezar entonces con la práctica, ¿listo? Esta es mi herramienta de hoy. Voy a aplicarle lubricante, porque la verdad si no sería muy difícil deslizar mi mano, porque esto es una goma, listo, pero realmente para explorarte no necesitas lubricante, excepto que te guste la sensación, listo, pues es como que explores. Si nunca lo has hecho, pues hazlo, a ver si te gusta más con lubricante, a ver si no. Ya saben que este es el que les recomiendo, que se llama Elixir, ya está disponible en la página web. Este es un lubricante que aprueba mi ginecóloga, que es a base de agua. No cambia el pH, por favor tengan mucho cuidado con lo que van a introducir en su vagina, porque fácilmente podríamos alterar el pH, y la verdad es que no queremos tener infecciones pues por usar productos que no sean indicados para eso. Entonces, el primer paso antes de empezar a explorarnos
estimular nuestro cerebro. Yo creo que voy a poner esto acá porque pesa, o sea, esto pesa por lo menos como 1 kilo. Estimular nuestro cerebro es el primer paso. Entonces, paso a paso de cómo empezar a reconocer nuestro cuerpo y qué cosas nos encienden y qué cosas no. Estimular nuestro cerebro puede venir de diferentes formas. Las formas más explícitas son las audiovisuales, porque claramente tienes un montón de estímulos, pues ahí digamos que tienes la vista, tienes el oído, entonces estás súper estimulada. Para esto, películas o series con alto contenido sexual. Sabemos que las mujeres no somos tanto de porno, pues porque ya sabemos que la pornografía nos ha dicho tantas mentiras y la verdad es que nosotras como mujeres nos damos cuenta cuando una mujer está fingiendo realmente. Entonces yo lo que les propongo es que si tienen una serie que les gusta demasiado, que las conecta y que esto logra estimularlos del cerebro, esa podría funcionar muy bien. Hay una directora de cine erótico, Dios mío, yo le hago publicidad a esta mujer algún día, ojalá me contacte, sería tan feliz. No creo que sepa ni que existo, pero yo igual la sigo recomendando. Ella se llama Erika Lust. Ella es una directora de cine erótico, les digo pues que yo pago la membresía, o sea, me gusta tanto que pago la membresía. Es videos eróticos de mujeres para mujeres, entonces ahí no estamos hablando de una penetración súper fuerte, ni estamos hablando de cero trama, porque realmente lo que nos gusta de las series es que hay una historia detrás. Y les puedo decir que estos videos han logrado estimularme de la mejor manera, anótenlo por ahí, Erika Lust. Si no lo saben, se unen al grupo de Telegram y yo ahí les estoy dejando toda la información. Entonces, el tema audiovisual, videos o series que las conecten pueden funcionar muy bien. El tema de podcast, que estén enfocados en estimular nuestro cerebro también. No sé si conocían el audio porno. Dios mío, eso es una cosa impresionante. Si eres auditiva, el audio porno te puede funcionar demasiado bien. Son historias relatadas de una manera súper erótica y creo que si te gusta este tipo de estímulos podría conectarte demasiado bien con el momento. Y por último, la literatura erótica, que es una de las literaturas más vendidas a nivel mundial y es uno de los estímulos que a mí más me gusta, pues porque es que literal tú puedes estar, no sé, en el almuerzo, en el trabajo leyendo un libro, la gente no tiene ni idea y tu mente está volando a 1000 por hora, imaginándote qué está pasando con las protagonistas, que llevan puesto, que se están quitando, que están intentando, cómo es el lugar. Entonces este tipo de estímulo también puede funcionar demasiado bien. Mi escritora preferida de literatura erótica es Megan Maxwell. Ella tiene muchas novelas. Si tienen curiosidad de explorar esos estímulos, entonces pueden empezar pues como con ella. Entonces, lo primero es que voy a estimular mi cerebro. Lo segundo, les voy a contar cómo es mi ritual de amor propio, porque además yo lo denominé así porque cada vez que lo hacía me sentía mejor conmigo misma, sentía que mi autoestima sexual subía, mi energía sexual al techo, sentía que tenía mucho más deseo sexual, porque además la masturbación o la autoexploración es un hábito saludable que nos permite tener también una buena relación de pareja. Entonces cada vez que yo lo hacía me sentía mejor, empecé haciéndolo pocas veces a la semana, después escucho a mi cuerpo y simplemente entiendo qué es lo que necesita. El segundo paso que yo siempre hago y que por lo general lo hago a mitad de la semana, porque no siempre lo hago de esta manera, pero se los voy a contar para que lo apliquen y me cuenten qué tal les va. Siempre me doy una ducha larga, caliente, bueno, no tan larga porque cuidamos del medio ambiente, pero sí una ducha donde por lo general me toco y me toco con ganas, porque por la mañana cuando nos estamos bañando literal no nos damos cuenta ni que tenemos senos, ni que tenemos vulva, o sea, es como que es algo muy en automático. Lo que hago en este baño es que tengo una vela de olor que es solo para mi momento especial, es una vela que a mí me fascina y que la tengo guardada y la saco únicamente para los momentos donde estoy conmigo misma. Adicional, tengo un jabón, que es un jabón del Loto del Sur. Esto no es publicidad pagada ni nada de eso, pero es que ese jabón huele, Dios mío, o sea, como que despertar todos los sentidos también me funciona demasiado bien. El olor que a mí más me gusta de esta marca se llama Mimosa Tangerine, y en el Tupper Sex que estuve en Pereira el sábado me dijeron que tienen una vela que se puede derretir para dar más, ¿sabes? Y yo claramente la voy a ir a comprar el fin de semana para ensayarla. Y tengo ese jabón que es específico para los momentos conmigo, es un jabón como con aceite. Entonces lo que yo hago es enjabonarme todo el cuerpo, empiezo dándome un masaje de senos, siempre trato de hacerlo de una manera súper amorosa, entender qué es lo que más me gusta, si disfruto más los pezones o si disfruto más hacerlo alrededor. Después empiezo a bajar por mis caderas, toco mis nalgas, empiezo a ir por la vulva y empiezo como a despertar todas esas terminaciones nerviosas. Aquí tienes dos opciones. Si te gusta el baño, pues puedes quedarte literal en el baño y tener tu momento ahí. Yo no soy tan fan del baño como para estimularme, prefiero la cama, la comodidad de la cama. Entonces inicio en el baño, me relajo, me reseteo de todo lo que he tenido en el día, trato de poner mi mente en blanco, a veces pongo música que me conecte, pero siempre pongo pues esta velita
y cuando salgo y estoy ya pues como en mi cama, empiezo en ese proceso de autoexploración. Les puedo decir que yo tengo maestría con mis dedos, doctorado, pero es porque llevo explorándome muchos años y me demoré mucho tiempo en encontrar cuáles eran los movimientos que a mí me gustaban. Pero hay que recordar que hay tantas mujeres como estímulos en el mundo, lo que me funciona a mí puede que a otra mujer no le funcione igual. Por eso tu tarea a partir de ese momento es descubrirte, descubrir qué movimiento te gusta más, con qué presión, con qué rapidez, pero siempre asegura de tener tu cerebro súper conectado, empezar a fantasear. Las fantasías son la gasolina de la sexualidad y te puedes imaginar lo que tú quieras, porque hay lo que se llama privacidad sexual. Esa privacidad sexual es que yo comparto solo lo que construye. Si lo que voy a compartir destruye, me lo quedo para mí y es perfecto fantasear y de hecho es necesario hacerlo. Entonces, ¿cuál es la manera adecuada de empezar a tocarnos? Primero, empezar a explorar los labios mayores, vamos a empezar a tocarlos, a entender qué es lo que siento cuando empiezo a estimularlos, voy a empezar a abrir toda mi palma de la mano, voy a empezar a bajar hasta el perineo y vuelvo y subo, voy a empezar a tocar siempre como alrededor y empezar a despertar todas estas terminaciones nerviosas. Una vez ya llevé un tiempo acá, lo que voy a empezar es a bajar un poquito por los labios menores. ¿Cómo identifico el clítoris? Identifico primero mis labios menores y empiezo a subir, a subir, a subir. Cuando se unen mis labios menores, aquí es donde tengo el clítoris. El clítoris tiene algo que se llama capuchón del clítoris, que lo recubre como para que no tenga tanta sensibilidad, porque como es de verdad con tantas terminaciones nerviosas, si tuviera tan expuesto sería demasiado difícil para nosotras. Entonces, ese capuchón del clítoris, cuando yo lo estimulo, se empieza a ensanchar y el clítoris empieza a salir. Lo que conocemos es la punta del iceberg. Hacia atrás hay unos 7-8 centímetros de longitud y es toda una estructura de terminaciones nerviosas que al ser estimuladas tanto desde la parte interna como externa nos proporcionan demasiado placer. Entonces, una vez empiezo a bajar por la parte interna de mi vulva, pues como los labios menores, esta parte, empiezo a descubrir los movimientos. Por lo general, estos movimientos que son hacia arriba y hacia abajo funcionan demasiado bien. Lo que puedes hacer es ubicar tus dedos como en forma de tijera, de tal manera que cuando hagas esto bajes hasta los labios menores y cuando llegues hasta acá entonces puedas estimular el clítoris. Puedes empezar a ver si te gusta manecillas del reloj, que también pueden funcionar muy bien, que puedes hacerla en toda la vulva o puedes hacerla específicamente en el clítoris cuando ya estés preparada para recibir este estímulo. Y también puedes empezar a bajar en la entrada de la vagina y empezar a reconocer qué estímulos hacen que lubriques más también, porque la lubricación está muy ligada también al nivel de excitación. En la gran mayoría de los casos también podemos encontrar casos donde la mujer no lubrica porque tiene situaciones médicas, condiciones, fármacos que está tomando. De hecho, todos los métodos hormonales también influyen en la lubricación, pero cuando empezamos a estimularnos, indudablemente vamos a tener un poco de lubricación y ahí es donde vamos a empezar a entender qué es lo que más nos funciona. ¿Listo? Entonces empiezo haciendo tijeras, empiezo haciendo manecillas del reloj, incluso tengo mujeres que les gusta es con esta parte de la mano. Mejor dicho, ustedes explórense el cuerpo con ganas, empiecen a poner un poquito de presión. Entonces cuando tenemos tijeras y hacemos un poquito de presión hacia adentro, lo que estamos haciendo es enfocándonos en todas esas terminaciones nerviosas en el interior, y solo si en este momento tú estás deseosa de explorar tu punto G, que sería al interior de la vagina, lo que puedes hacer es introducir la primer falange del dedo, que sería esta, no necesitas introducir tanto, y vas a empezar a hacer el movimiento que te estoy enseñando, que es ven aquí, pero hazlo de una manera rítmica, hazlo de una manera en la que te sientas bien con tu cuerpo, disfrútalo. O sea, realmente este es un momento para disfrutar. Si realmente estás haciendo algo con lo que no estás disfrutando, para de hacerlo y sigue explorando otro tipo de estímulos, porque realmente pues cuando conectamos con nuestro cuerpo es que nos vamos a dar cuenta qué estímulos sí nos funcionan y qué estímulos no nos funcionan. ¿Listo? Ahí me están diciendo que están wow con esta técnica, con estas prácticas que les estoy mostrando. Me encanta que lo disfruten, nada más que a mí me encanta mostrarles. Ahora, el proceso empieza hoy. No pretendan que mañana, después de haber intentado esto, ya van a llegar al orgasmo. Entiendan que es un paso a paso, que empezamos a descubrirnos y que cada mujer tiene una forma muy distinta de lograr el orgasmo, de empezar a conectar con su cuerpo. Entonces tóquense, tocarse y tocarse hasta encontrarse. Esa es otra de mis frases de batalla. Se las voy a repetir para que les quede acá en la cabeza, para que cuando empiecen con sus procesos no pretendan llegar al orgasmo de una. Tocarse y tocarse hasta encontrarse. ¿Listo? Eso es demasiado importante.
Vamos a ir con algunos mitos. Yo siempre digo que me voy a demorar 40 minutos y miren, o sea, ya llevo 45 minutos hablando, el tiempo se me está acabando. Entonces vamos a ir con los mitos más digamos que comunes con la autoexploración de la mujer. Listo. Lo primero es que si me exploro demasiado y la masturbación ya, por ejemplo, la hago todos los días, entonces voy a sentir menos, porque entonces ya lo he hecho tanto que cada vez voy a sentir menos. Esto es completamente falso. Lo que sí puede pasar es que con los años las terminaciones nerviosas, por efectos pues del envejecimiento, digamos que toda la circulación empieza a cambiar en nuestro cuerpo y nos podemos demorar un poco más en llegar al orgasmo, pero realmente hacerlo no va en ningún momento a afectar que tú sientas o no sientas más. ¿Listo? Entonces, por eso les digo que la masturbación debería ser un hábito saludable en nuestra vida para poder disfrutar más los encuentros sexuales tanto en privado como compartidos, y de hecho pues cuando se practica con regularidad tiene efectos demasiado positivos. Dormimos mejor, estamos mucho más relajadas, la energía sexual en todo el cuerpo, toda la creatividad fluye, todos los músculos de la parte pues como el piso pélvico como se contraen, entonces están fortalecidos, o sea, tiene demasiados beneficios. Y lo siguiente, que es muy común, es si lo hago con juguetes sexuales pierdo sensibilidad en la zona. La realidad es que no hay ninguna investigación que haya demostrado que se pierde sensibilidad, y yo les puedo decir que los vengo usando hace como 12 años, Dios mío. O sea, cuando nadie hablaba de juguetes sexuales, yo ya tenía como 2 o 3 por allá encaletados en mi casa. No se pierde sensibilidad. Lo que sí puede pasar es que te empiezas a acostumbrar a un tipo de estímulo específico. Eso quiere decir que si tú siempre tienes un momento contigo con tu Satisfyer, después lo que vas a hacer es pretender que cuando tienes un encuentro sexual con tu pareja el orgasmo se dé de la misma manera, y esto nunca va a pasar así, porque realmente el juguete sexual está diseñado con mucha tecnología para llegar al orgasmo de una manera más fácil. Entonces los juguetes son herramientas muy buenas, pero no se pueden convertir en nuestro obligado al momento de explorarnos, pues porque nos vamos a acostumbrar a un mismo tipo de estímulo. Si hoy lo que tú haces es estimularte siempre con un juguete sexual, lo que te propongo es, la próxima vez que vayas a tener un encuentro contigo misma, utiliza tu Satisfyer, pero cuando llegues a ese punto de no retorno, que es el punto donde estamos ya casi listas para llegar al orgasmo, quita el Satisfyer y sigue con tus dedos y empieza a explorar otro tipo de estímulos para que no te acostumbres a sentir siempre lo mismo. Bueno, entonces estoy leyendo acá como algunas preguntas, están pidiendo repaso. Dios mío, es que el tiempo se nos va a agotar. Hacemos un repaso de la práctica que dicen. A ver, mientras yo me tomo mi aromática. Aquí Dani está preguntando que si es la única que la masturbación le da acné. Esto es un mito, Dani. Es muy probable que tu sistema hormonal esté funcionando de una manera inadecuada y por eso estás generando acné, pero no tiene nada que ver con la masturbación. Voy a dejar este en vivo guardado, claro que sí. Bueno, listo, entonces me están diciendo que sí repita la práctica. A ver, sí, por favor. Bueno, vamos a hacerlo entonces de una manera rápida. Vamos a empezar a explorar desde la parte más externa de nuestra vulva y vamos a empezar a tocarnos toda la vulva con la totalidad de nuestra mano. Vamos a incluir los labios mayores, los labios menores. Me voy a ir hasta la entrada de la vagina y hasta el perineo, que es una zona brutal de placer que casi nunca la exploramos ni en hombres ni en mujeres, pero es una buena manera de empezar a hacerlo. Listo. Después voy a empezar, puede ser con tijeras en mis dedos, y voy a empezar a estimular los labios menores. Voy a hacerlo de una manera suave y solo cuando sienta que estoy preparada voy a empezar a estimular el clítoris de una manera más directa, y puedo hacerlo de manera circular en manecillas del reloj, puedo hacerlo en forma de tijera, puedo hacerlo con presión hacia adentro, puedo hacerlo con la palma de mi mano, puedo hacerlo como yo quiera. Realmente es darse el tiempo de conocerse y explorarse. Listo. Creo que les van a quedar algunas dudas de este webinar, sobre todo porque es que las dudas vienen después de la práctica, y como yo espero que las 2.900 mujeres que estaban conectadas ahorita vayan a practicar mañana o ahora mismo y que se den cuenta de todo lo pues que pueden recibir, todas las formas que pueden recibir placer y de lo merecedoras que somos de placer, seguramente van a tener dudas, pues me escriben en el Instagram que yo se los voy a responder. Entonces, ustedes ya saben que en todos los webinars yo les doy algo, claramente esta no iba a ser la excepción, y me lo pidieron tanto. O sea, curso de sexo oral, mi técnica 10 de 10 en vivo, dije que era la última vez que lo iba a dar, y les digo que en ese momento me escribieron, yo no sé, más de 200 mujeres diciéndome que se habían quedado por fuera, porque el último curso estuvimos 500, pues el curso de sexo oral ya está listo para este mes, va a ser el sábado 29 de octubre, lo vamos a hacer a las 3 de la tarde,
Es un curso, es una técnica que yo me inventé. Esa técnica no está en Google, es una técnica que yo he podido comprobar durante muchos años con buenas retroalimentaciones y que después de enseñárselos a miles de mujeres y de recibir sus comentarios les digo pues que es una técnica ganadora. Y adicional tenemos el segundo curso más vendido de Ceres, que es el curso de masaje erótico. O sea, wow. Si usted tiene pareja en este momento o si no la tiene pero quiere aprender a dar más placer y a recibir más placer despertando todas esas zonas erógenas que están en el cuerpo, este curso es para ustedes, el sábado 22. Si tienes pareja, háganlo como plan de pareja, o sea, mejor dicho, se paren desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Vamos a tener un modelo en vivo con Andre de Oasis, que es nuestra masajista erótica de cabecera. Nos va a enseñar paso a paso qué hacer, nos va a enseñar cómo empezar a estimular desde la punta del pie hasta la punta de la cabeza. Vamos a aprender a estimular el pene con las manos y vamos a aprender a estimular también nuestra vulva con esta herramienta que tenemos acá. Entonces, ojo pues, no se pierdan estos cursos porque saben que los dejo por lo menos descansar 2 meses. Esta es la oportunidad que tienen para tomarlos y aprender a dar un sexo oral 10 de 10 y para aprender a despertar todas esas terminaciones en el cuerpo. El código de descuento es del 15% y lo único que tienen que hacer es ir a la página web de Ceres, la van a encontrar en el link del perfil, ahí se van a ir a cursos y en cursos del mes van a encontrar los cursos que están disponibles este mes. El código Ceres en mayúscula tienen el 15% de descuento, aprovechenlo pues, les digo que son mis 2 cursos preferidos. Bueno, claro que es que despierta tu sensualidad con Pau. ¿Cómo les parece que cuando hice ese curso el mes pasado le dije, Pau, yo necesito que tú me enseñes a hacer el chair dance, que es el baile en la silla sensual de tacones? Ustedes no están preparadas ni yo estoy preparada para eso, pero primero lo voy a tomar y después les digo qué tal es. Entonces prepárense, Ceres como el nombre de la cuenta, Ceres con Z al final. Van a la página web, ahí tienen los 2 cursos disponibles. Aprovechen que estos cursos son brutales y bueno, espero que hayan disfrutado su webinar. Yo como siempre feliz de tenerlas acá, 2.900 mujeres conectadas hoy, Dios mío. O sea, esto para mí es sentar un precedente y un precedente donde las mujeres nos permitamos vivir la sexualidad como nos la merecemos, que de verdad disfrutemos de esto, que nos pongamos la 10, que hagamos las cosas porque queremos, que entendamos que el sexo disfrutado también es para nosotras, que no solo es para nuestra pareja. O sea, para mí esto, yo vivo un sueño, o sea, a mí me siguen pasando cosas muy difíciles y retos demasiado importantes en Ceres, pero yo les prometo que solo por sus mensajes y por ver que se interesan por este tipo de información, yo lo voy a seguir haciendo. Entonces, gracias por estar acá. Vamos a tener un webinar, Dios mío, es que prepárense para el webinar del mes entrante porque voy a tener un invitado. No, o sea, ustedes yo creo que van a morir. Y si no lo conocen, vayan y lo buscan ya porque es la persona que me ha hecho replantear muchas cosas de mi relación de pareja. Santiago Molano va a estar con nosotros en el webinar de noviembre. Cuando tengamos todo, les vamos a anunciar porque vamos a hacer varias cosas juntos y les prometo que van a recibir una información que también les va a ayudar a cambiar la manera en la que viven sus relaciones de pareja, entendiendo que si no cambio yo, pues nada más va a cambiar. Entonces, gracias por estar acá. Gracias por cumplir la cita siempre conmigo todos los meses. Oigan, yo siempre soy toda nerviosa pensando que no se van a conectar y cada vez me sorprenden más. Webinar para hombres. Bueno, podemos hacer un webinar para hombres, claro que sí. Muchas gracias por sus comentarios tan lindos. Recibo tanto amor. Gracias, de verdad. Espero que tengan una feliz noche y que vayan a practicar, pues. Tocarse y tocarse hasta encontrarse. Esa es la clave. Un abrazo. Chao.